vamos a ver la primera diapositiva o el primer tema de la unidad número 2 que tiene que ver con el modelado de datos. El tema del día de hoy pues es ¿qué es una base de datos? En estas diapositivas tenemos lo que son los antecedentes, qué es una base de datos, qué son los gestores de bases de datos, las bases de datos y el negocio, la actividad que van a realizar y la bibliografía. Como antecedentes tenemos los años 60, donde pues se forma CODASIL, que es el Conference o Committee on Data System Language. Este se basa en el lenguaje de programación COBOL, que es el Common Business Oriented Language. Sin embargo, este método resultó complejo por su búsqueda-lectura, que es de una forma lineal. Sin embargo, define el uso de una llave primaria, calc-key. En 1966, IBM diseña y pone en operación la base de datos IMS, que sería el Information Management System. Su principal uso era administrar el inventario de las listas de materiales para el programa Apolo en el viaje Saturno V. Actualmente IMS aún existe y se ha actualizado para soportar Java, JDBC y XML, entre otros. Para los años 70 tenemos que en 1973 Michael Stonebraker y Eugenio Wong, ambos del UC Berkeley, investigan sistemas relacionales para la toma de decisiones. Y de ahí empiezan a investigar lo que son los sistemas de bases de datos relacionales, porque existen dos tipos de bases en la actualidad, bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Más adelante vamos a ver un poco de esto. El proyecto original se llamó Ingress, Interactive Graphic and Retrieval System, demostrando de forma eficiente y exitosa que un modelo relacional puede ser eficiente y práctico. Ingress trabajó con un lenguaje de consulta que se llamó CAL. En 1974, la presión ejercida en el ámbito pues mueve a IBM a desarrollar un lenguaje nuevo, el cual se llama SQL, y pues es más avanzado que aquel. De ahí que SQL reemplazara rápidamente aquel como un lenguaje más funcional para la consulta de bases de datos. 1986, SQL se convierte en el estándar por la ANSI y después adoptado por la ISO bajo el número ISO IEC 9075, teniendo su última revisión en el 2016, que sería la quinta. Este lenguaje, el SQL, es el que ha perdurado, es el que se mantiene activo y pues de ahí nacen pues diferentes ramas, diferentes empresas que lo empiezan a adoptar y pues por eso tenemos a Oracle con MySQL, a Microsoft con SQL como tal y pues distintos, ¿no? Distintas empresas. Pero ahora, ¿qué es una base de datos? Bueno, pues pueden ser datos o contiene más bien datos, ¿no? Que son números, caracteres, palabras. Y una base de datos pues prácticamente es una colección de información. No solamente pueden ser números o caracteres, sino en este caso pues pueden ser videos, imágenes, audio. Como YouTube pues es una base de datos gigantesca de videos. Eh, También lo que es TikTok es otra gran base de datos de videos. El SIAO es una base de datos. Y pues estas bases de datos nos dice que pueden existir durante largos periodos de tiempo, inclusive años. Estos datos pues están relacionados, organizados de tal forma que dan sentido como información y se les llama relaciones porque están guardados en tablas o más bien para nosotros verlos visualmente es acomodarlos en un tipo tablas. Básicamente, pues una base de datos se compone de
de 4 elementos. El primer elemento es una colección de datos, que básicamente sería la base de datos, o sea, engloba todo. Luego tenemos el esquema de bases de datos, que sería la estructura lógica en la que se relacionan y se organizan los datos. Para nosotros serían tablas. El esquema de base de datos es igual a las tablas y del lado derecho pueden ver una pequeña imagen que son tablas con flujos y a esos flujos pues se les llama relaciones. Entonces, básicamente una base de datos, pues como decíamos, se compone de 4 elementos. El tercero pues es un lenguaje de definición y consulta de datos que tiene una sintaxis para la creación y explotación de la base de datos. Entonces, SQL, como lo vemos en la imagen derecha, pues tiene un lenguaje también que vamos a ver un poco de él en las siguientes clases, donde ustedes van a aprender algunos lenguajes básicos para realizar algunas aplicaciones básicas. Como número 4, pues es un sistema de gestión de bases de datos. Lo vamos a llamar como un DBMS para si lo ven en referencias o todo esto. Es un sistema de gestión de base de datos que es un sistema informático que permite mantener la integridad de la información y pues habilitar la consulta. ¿Qué podemos hacer en las bases de datos? Pues agregar información a la colección de forma sencilla y ordenada, manteniendo la estructura de la base de datos. También podemos borrar información, que esto va a ser pues de la colección existente de una tabla, pero pues también existen parte de lo que son privilegios. No cualquier usuario tiene acceso a borrar la información porque muchas veces son partes importantes de la base de datos que si borramos, pues entonces puede sufrir daños la base de datos que no quisiéramos. Y pues tiene la opción de cambiar la información, que sería como el update, ¿no? Igual se puede hacer de una forma fácil y sencilla y pues para ello también hay diferentes privilegios, ¿no? Que una base de datos básicamente pues otorga diferentes tipos de privilegios, que sería como el primero, el más sencillo, el poder únicamente consultar datos, pudiera ser modificar, borrar, crear, entonces ya van ahí diferentes tipos de privilegios. Ahora, un gestor de bases de datos, pues el sistema de administración de bases de datos o Database Manager System es un motor de bases de datos que realiza las siguientes funciones. Permite crear a los usuarios otras bases de datos y especificar su esquema mediante un lenguaje especializado. Ofrecer a los usuarios la capacidad de consultar los datos y modificarlos usando un lenguaje pues también específico. Y pues la consulta sería algo así como un tecnicismo de bases de datos para preguntar al manejador de bases de datos, ¿no? El sistema pues soporta también el almacenamiento de cantidades muy voluminosas de datos que pudieran ser en gigabytes o terabytes, todo depende de la base de datos de qué es lo que contenga, durante largos periodos de tiempo, protegiéndolos contra accidentes y protegiéndolos por medio de permisos de consulta, que es lo que les mencionaba. Debemos de tener permisos para cada uno de los usuarios. Y pues hay algunas a veces como algunas limitantes, como nos dice, ¿no? MySQL nos limita a tener archivos de 2 GB, el SQL Express nos permite solamente tener archivos de 10 GB, o sea que mi base no exceda esa capacidad. SQL estándar 524 petabytes, SAP HANA 1 terabyte y Mongo 64 terabytes. Pero pues ya ha ido cambiando, ¿no? Como ejemplo aquí no agregamos Oracle, que es una de las bases de datos más robustas y que me permite crear colecciones pues muy grandes. Número 4,
controlar el acceso simultáneo a los datos por parte de los usuarios simultáneos sin permitir que las acciones de alguno de ellos afecte a otros ni que los accesos simultáneos compartan la base de datos. Como ejemplo, vuelvo a poner YouTube. YouTube pues es una base de datos donde nosotros tenemos permiso únicamente de visualizar videos, no tenemos permiso de modificar ni nada de eso. Pero independientemente, si yo tengo mi cuenta, sí me da ciertos privilegios sobre las bases de datos. ¿Cuál es el privilegio extra que me da? Crear, en este caso, mis propios videos y modificar sobre mi propia estructura, o sea, mis videos. No puedo modificar lo de los demás, pero sí puedo modificar lo propio. Entonces, ahí estamos viendo un tipo de privilegios. Los gestores de bases de datos, pues tenemos a Oracle, a HANA, a MariaDB, a MySQL, a ProgressSQL, a IBM DB2. Tenemos Mongo, tenemos Cassandra, Redis y DynamoDB. Los primeros que tenemos aquí en la nube roja utilizan el lenguaje SQL y son para bases de datos relacionales. Y los que tenemos en la nube azul son bases de datos, pero no son SQL, o sea, no son relacionales. Ahora, vamos viendo las bases de datos y los negocios. Un ejemplo de una base de datos y negocios es el sistema de reservación de las líneas aéreas, donde tenemos un proceso, ¿no? Que sería la reservación por un cliente individual para un solo vuelo. Se incluye información como el asiento asignado o la preferencia de comida. Los retos que tienen pues las bases de datos es permitir que varios clientes reserven de forma simultánea sin colisionar las posiciones, modificar la información existente si se modifica el vuelo y mantener la integridad de la información. En este caso, muchas veces estamos comprando nosotros un vuelo en la página web, pero si el sistema nota que yo estoy como apartando ya el asiento 12C, pues no le debe de permitir a otros usuarios utilizar esos asientos. Obviamente pues ahí me va a dar preferencia o le va a dar preferencia al usuario que tenga, digamos, más tiempo eligiendo su asiento y pues les va a ir dando prioridades a los demás, ¿no? Lo cierto es que pues el asiento gana pues el primero que lo compra. Otro ejemplo sería el control de clientes bancarios. El proceso sería el alta de clientes en una institución bancaria donde se registra el nombre completo, el domicilio, el tipo de cuenta, el balance de apertura, servicios contratados y se van a verificar los datos y se acepta el depósito inicial. En la verificación de los datos, recuerden que muchas veces estamos haciendo algún tipo de trámite en el banco, nos piden nuestra IFE o algunos datos y escanean. Entonces eso sería la verificación de datos que igual se va pues a la base de datos. El reto sería mantener la integridad de la información, diferenciar clientes que pueden tener mismo nombre, permitir la flexibilidad de la información. Un cliente puede tener diferentes cuentas con diferentes servicios y pues restringir los cambios de forma ordenada, que sería el cambio de dirección, nuevos depósitos o retiros. Otro ejemplo sería el registro de estudiantes universitarios. ¿Cuál sería el proceso? Pues un registro dinámico de estudiantes en una universidad que debe de mantener sus datos generales, su historial de materias y sus calificaciones, así como su horario vigente, sus créditos aprobados y su matrícula, al igual que los movimientos que el alumno genere, ¿no? ¿Cuáles serían los retos? Pues retener la información de los estudiantes durante su periodo como estudiantes,
así como cuando egresan por un tiempo indefinido. Permitir cambios en el mapa curricular agregando nuevas materias y evitar que se borren materias obsoletas y permitir la escritura simultánea de calificaciones, actualización de matrícula o cambio de datos particulares. ¿Y por qué tener bases de datos en ingeniería de negocios? Pues porque es una herramienta indispensable para manejar información. Las bases de datos dan a los procesos pues memoria, persistencia, colaboración, que pudiera ser memoria de procesos anteriores en el tiempo, persistencia de procesos en ejecución hacia el futuro, colaboración entre diferentes procesos o instancias como un repositorio común. También pues habilita la inteligencia de negocios por medio del análisis de los datos, lo que permite optimizar el funcionamiento de la organización o negocio. Entonces, básicamente ustedes como ingenieros en negocios, pues deben de tener por lo menos el conocimiento de bases de datos, porque ahora muchas soluciones que tienen que ver pues con esta parte del negocio se basan en tecnologías y muchas de ellas pues utilizan las bases de datos para poder solventar algunas cosas. Entonces es por ello que en este curso se les enseña un poco de bases de datos con la idea de que puedan generar una aplicación sencilla y pues posteriormente ya cuando estén trabajando tengan el conocimiento de esta disciplina. La actividad que tendrían que realizar es un crucigrama, viene en el documento en Word y tienen aquí las partes donde se pueden ayudar para contestar. La bibliografía viene de este libro y recuerden que si tienen dudas pueden preguntarme a través de los canales que ya conocen.